Nació en Aracataca, departamento de Magdalena, el 6 de marzo de 1927. Algunas biografías dicen que fue en 1928. Sin embargo, en 2007 se celebraron los 80 años de Gabriel José de la Concordia García Márquez. Creció como niño único entre sus abuelos maternos y sus tías. Sus padres, el telegrafista Gabriel Eligio García y Luisa Santiago Márquez, se fueron a vivir cuando Gabriel solo tenía 5 años a la población de Sucre, donde don Gabriel Eligio montó una farmacia. En aquella ciudad tuvieron a la mayoría de sus 11 hijos. Los abuelos de Gabo eran dos personajes bien particulares y marcaron el camino literario de quien, con el paso del tiempo, terminaría siendo Premio Nobel de Literatura. El coronel Nicolás Márquez, veterano de la Guerra de los 1000 días, le contaba al pequeño Gabriel infinidad de historias de su juventud y de las guerras civiles del siglo XIX. Lo llevaba al circo y al cine, y doña Tranquilina Iguarán, su abuela, se la pasaba siempre contando fábulas y leyendas familiares. Ella fue la fuente de la visión mágica, supersticiosa y sobrenatural de la realidad. La que me narraba era la abuela. Por consiguiente, también la abuela era una narradora. Curiosamente, mi madre ha mostrado sus dotes de narradora a medida que se acerca a la edad que tenía mi abuela cuando me contaba las cosas. ¿Va mejorando? Va mejorando porque los recuerdos se van volviendo nostalgia. Y definitivamente la narración literaria es la evocación de las nostalgias. Contamos una cosa y a partir de ese momento ya existe. ¿Qué me sucedió? Que yo entendía mucho más a las mujeres que al abuelo. Además me gustaba más ese mundo. Y la vida me ha llevado que me entiendo mejor con las mujeres que con los hombres. Entre sus tías, la que más lo marcó fue Francisca, pero quienes más lo conocían confiesan que su infancia fue como su vida, mágica. Pocas experiencias posteriores me han sido tan útiles como las de la infancia. En realidad yo podría decir que toda mi obra tiene su cantera en los primeros años de la infancia. No recuerdo esa época ni como la de un niño feliz, ni la de un niño infeliz, sino como alguien que tenía una vida propia, un mundo propio dentro del cual vivía y que es el que ha alimentado todo el resto de mi obra. García Márquez comenzó su carrera como periodista mientras estudiaba Derecho. Entre 1948 y 49 escribió para el diario El Universal de Cartagena. Desde 1950 hasta el 52 escribió una columna bajo el encabezado de La Jirafa y firmada por Septimus para el periódico El Heraldo de Barranquilla. Durante ese tiempo se convirtió en un miembro activo del grupo informal de escritores y periodistas conocidos como el Grupo de Barranquilla. Su primer cuento, La Tercera Resignación, fue publicado en 1947 en El Espectador. Un año después, empezó su trabajo de periodismo para el mismo periódico. Sus primeros trabajos eran todos cuentos publicados en El Espectador desde 1947 hasta 1952. Durante estos años, publicó un total de 15 cuentos. Gabriel García Márquez quería ser periodista y escribir novelas. Para La hojarasca, su primera novela, le llevó varios años encontrar un editor. Finalmente se publicó en 1955 y aunque la crítica fue excelente, la mayor parte de la edición se quedó en bodega y el autor no recibió de nadie ni un centavo por regalías. Gabo señaló que de todo lo que había escrito, La hojarasca fue su favorita, porque consideraron que era la más sincera y espontánea. Por esas épocas escribió Relato de un náufrago, el cual fue censurado por el régimen del general Gustavo Rojas Pinilla, por lo que las directivas del Espectador decidieron que Gabriel García Márquez saliera del país rumbo a Ginebra. 4 años estuvo ausente de Colombia, vivió una larga temporada en París, recorrió Polonia y Hungría, la República Democrática Alemana, Checoslovaquia y la Unión Soviética. García Márquez contrajo matrimonio en Barranquilla en 1958 con Mercedes Barcha, la hija de un boticario a la que le había propuesto matrimonio desde sus 13 años. En 1959 tuvieron a su primer hijo, Rodrigo, quien se convirtió en cineasta, y en 1961 se instalaron en Nueva York, en donde ejerció como corresponsal de prensa latina. Tras recibir amenazas y críticas de la Agencia Central de Inteligencia Americana, CIA, y de los exiliados cubanos que no compartían el contenido de sus reportajes, decidió trasladarse a México. 3 años después, nació su segundo hijo, Gonzalo, actualmente diseñador gráfico. Un día de 1966, en que se dirigía desde Ciudad de México al balneario de Acapulco,
Gabriel García Márquez tuvo la repentina visión de la novela que durante 17 años venía craneándose. Consideró que ya estaba madura. Se sentó a la máquina y durante 18 meses seguidos trabajó 8 y más horas diarias mientras que su esposa se ocupaba del sostenimiento de la casa. Se trataba de 100 años de soledad, novela cuyo universo es el tiempo cíclico en el que suceden historias fantásticas. Es una gran metáfora en la que a la vez que se narra la historia de las generaciones de los Buendía en el mundo mágico de Macondo, desde la fundación del pueblo hasta la completa extinción de la estirpe, se cuenta de manera insuperable la historia de Colombia desde después de Simón Bolívar hasta los años 30 del siglo XX. En realidad en 100 años de soledad empiezo yo con una descripción de Macondo y corresponde un poco, no a Aracataca exactamente, sino a la memoria idealizada que tengo de Aracataca. Es muy difícil que yo lo diga. Ahora, yo sí me sentía muy solo. Yo siempre de niño me sentí muy solo, pero me imagino que es que todos los niños se sienten muy solos. Particularmente en esta casa, que era una casa, no solo una casa de adultos, sino una casa de viejos. Pero una vez que yo entraba en la casa, entraba en un mundo donde yo era totalmente solitario. Un mundo de una comunicación muy difícil. Pero la mayor comunicación creo que existiera con mi abuela, con la cual nos comunicábamos a base de supersticiones y adivinaciones y presagios. Y tenía una vida sobrenatural muy rica. Y yo creo que me comunicaba con ella un poco a través de eso. Yo por su cara, yo me daba cuenta de los sustos, de las alegrías. Era probablemente el idioma más útil que tenía con los adultos. De resto, me sentía completamente solo. Año 1982. Radio Caracol de Colombia fue el primer medio de comunicación en el mundo que llamó a Gabriel García Márquez para decirle que era el nuevo Premio Nobel de Literatura. Gabo estaba durmiendo. Acaban de despertar con la noticia de que soy Premio Nobel. Es una sensación muy rara. Todavía no estoy seguro de que he despertado. Estoy en la cama, pero si es que todavía no estoy seguro de que he despertado. A lo mejor estoy soñando que usted me está llamando. Al recibir el Premio Nobel de Literatura, el 8 de diciembre de 1982, Gabo dio un discurso en la Academia Sueca. En realidad, no fue un discurso. Narró un cuento magistral sobre la historia de nuestro continente. Se tituló La soledad de América y duró 18 minutos. En 2007, en el cuarto Congreso Internacional de la Lengua Española, desarrollado en Cartagena, el mundo le rindió un homenaje a Gabriel García Márquez con motivo de su cumpleaños número 80, el 25 aniversario del Nobel y los 40 años de la publicación de 100 años de soledad. En nombre de las 22 academias, que es decir, en nombre de todo el mundo hispanohablante, querido Gabo, te hago entrega del primer ejemplar de la edición de 100 años de soledad. Escribo para que mis amigos me quieran más, confesó alguna vez el enorme Gabriel García Márquez, y se fue en paz, con la seguridad de haber logrado el cometido. En Detrás de lo que vemos recordamos, la vida no es la que uno vivió, sino la que uno recuerda y cómo la recuerda, para poder contarla. Gabriel García Márquez, 1927, 2014.